Buenas tardes. Por este medio pienso poder compartir con ustedes una de las clases de Corintios para no quedarnos un tanto más atrás que lo que ya pues nos estamos retrasando por falta de poder juntarnos. Y pues en esta tarde vamos a empezar por ver lo que es Primero los Corintios capítulo 4. Vamos a estar viendo la pregunta número 12 que dice: explique cómo el apóstol Pablo muestra cuál debe ser la actitud correcta hacia los ministros en lo que se menciona ahí en el capítulo 4, versículos 1 al 7. Creo que esta es una pregunta muy necesaria en nuestros tiempos. La pregunta es cómo nos debe tratar la gente, aquellos de nosotros que somos ministros de Dios, cuál debe ser su actitud hacia nosotros. Para empezar, la pregunta es tanto para la iglesia como para nosotros: cuál y cómo debemos nosotros actuar, o cómo es lo que debemos nosotros pedirle a la iglesia en cuanto a cómo ellos deben tratarnos. Pablo les habla acerca de esto, primeramente empezando por decirles quiénes son los ministros de Dios y cómo deben ser, cómo se debe actuar en relación con ellos. Creo que esta primera pregunta, ¿quiénes son los ministros de Dios? Es una pregunta importante porque tenemos que entender en la perspectiva de Dios quiénes son los ministros, no cuál es la definición cultural o qué es lo que se maneja en las iglesias o en los distintos movimientos. Lo cierto es que en los distintos movimientos denominacionales se les otorga distintos títulos a distintas personas, pero a final de cuentas, la pregunta es cómo nos ve Dios, cuál es la posición que nos otorga Dios en todo esto. Pablo empieza por decir en el capítulo 4, versículo 1 al 7, dice allí, pero empezando en el versículo 1: así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dos cosas nos dice Pablo en cuanto a quiénes son los ministros, y en base a esto, cuál debe ser la actitud de la iglesia hacia estas personas que son ministros dentro de la iglesia. En primer lugar, usa una palabra, huperetes, que significa servidores de Cristo. Propiamente, esa palabra se usaba de un subremero, a alguien que estaba por debajo, a diferencia de un marinero. Es una persona que ocupa la posición más baja, está bajo la autoridad de otros. Vino con el tiempo a denotar cualquier tipo de acción subordinada bajo la dirección de otra persona. Y en ese sentido, nosotros estamos subordinados a Cristo. Estamos nosotros para servir primeramente a Cristo. No somos en sí siervos de la iglesia, aunque estamos para servir a la iglesia. Esto Pedro nos lo menciona en su capítulo 5. Pero nosotros debemos tomar las órdenes por parte del Señor Jesucristo.
Él es el que nos da las órdenes. Hay iglesias, tristemente, que intentan dictarle al ministro qué debe hacer. Entiendo que debe ser y necesitamos entender y tomar decisiones sabias, consejeros. Proverbios habla mucho de esto, de tomar consejo. No somos, una vez más, no somos los dueños de la iglesia tampoco. Trabajamos junto con la iglesia. Dios ha puesto otros líderes dentro de la iglesia con las que nos ponemos de acuerdo. Pero a final de cuentas las órdenes vienen de Cristo. La pregunta es, ¿qué es lo que Cristo quiere que nosotros estemos haciendo en la iglesia? El otro término que Pablo usa es administradores. Esta palabra administrador es una palabra que denota primariamente a la persona que regentaba a una casa o finca. En otras palabras, un mayordomo, una persona que está administrando otras cosas que no son suyas. Los mayordomos en las casas de los ricos son los que administran y ven por el bienestar de la casa, buscando el bienestar de todo, como lo hizo José en el caso de la casa de Potifar. No era suyo. En ese caso él era un esclavo, a final de cuentas. En algunos casos son gente libre, pero a final de cuentas lo que están administrando no es lo suyo propio. Es una posición de respeto dentro de la casa y una posición de mucha responsabilidad. El que está llevando a cabo este trabajo debe estar muy consciente de que a final de cuentas va a rendir cuentas por todo lo que hace. Creo que algunos ministros en ocasiones están viendo por su propio bienestar. No están viendo por el bienestar de Cristo, de lo que es su iglesia, porque estamos al frente de su iglesia, no la nuestra propia. Están viendo por su propio salario, están viendo por sus propios bienes, por el bien de su familia, en vez de estar viendo qué es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, como decíamos en la palabra anterior, pero también cómo administramos aquello que Dios ha puesto a nuestro cargo. Creo que en ocasiones hay cosas que no nos gustan hacer dentro del trabajo que nos toca, pero son cosas en las cuales tenemos que tener cuidado y como quiera, sí llevar a cabo aquello que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Somos siervos de Dios y por lo tanto, como dice Pablo allí en el versículo 4, o más bien en el versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. A final de cuentas, como estábamos diciendo, estamos bajo la responsabilidad de Cristo en todo lo que estamos haciendo y hemos de rendirle cuentas a Él en todo lo que hemos de hacer. Él es el que nos especifica el trabajo que tenemos que hacer y debemos ser hallados fieles. Pero luego les recuerda Pablo en los versículos que siguen que es el Señor el que tiene el derecho de juzgar a aquellos que son sus siervos. Uno de los problemas que estaba ocurriendo en esta iglesia, como ya lo hemos estado viendo, ellos estaban juzgando a los distintos ministros de acuerdo a sus propias preferencias, haciendo distinción. Algunos pensaban que Pablo era el mejor, otros pensaban que Apolos, otros estaban diciendo que Pedro. La pregunta no es quién es el mejor, sino Dios a cada uno le ha dado una responsabilidad distinta, le ha dado dones distintos, no los podemos nosotros juzgar. No tenemos el derecho de juzgarnos los unos a los otros en ese sentido.
ni otro la iglesia debería juzgar. Obviamente, que si el ministro no está cumpliendo con su trabajo, si el ministro es un holgazán, si el ministro está moralmente desobedeciendo a Dios, la iglesia entra en juicio. No estamos hablando de eso. La pregunta es, ¿quién es el mejor de los pastores? Yo prefiero uno. Hay pastores que yo prefiero escuchar cuando predican que a otros, pero los pastores que Dios me ha puesto cuando yo, y como ahorita soy miembro de una iglesia, me toca entender que ese es el ministro que Dios ha puesto. Me toca entender que Dios lo está usando. No es una persona, es una persona distinta a los demás que hemos tenido. En ocasiones digo, es que ese otro hermano le hacía mejor, pero luego cada uno tiene sus defectos, ¿verdad? Eh, no es que los ministros y como ministros tengamos que aprender a ser mejores o mejorar en lo que estamos haciendo. Pablo dice allí en el versículo 3 que ni él mismo se juzga. A final de cuentas, no entendemos todo lo que está pasando. En el versículo 5 dice, manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. A veces no, ni me puedo juzgar y decir yo soy mejor que X persona porque no entiendo del todo las motivaciones de mi corazón. Tampoco no entiendo todas las motivaciones de otros pastores. ¿Qué es lo que les mueve? Obviamente no les mueve lo mismo lo que me mueve a mí. Y a final de cuentas, Pablo hace la pregunta en el versículo 7. ¿Qué es lo que distingue al miembro de la congregación para que juzgue a los ministros? Si todo lo han recibido de gracia, al igual que los ministros. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir que uno es mejor que otro? Que otra persona es inferior o comparar pastores unos con otros y decir este es mucho mejor. Una vez más, dependiendo de los dones y dependiendo del propósito y qué es lo que Dios quiere hacer a través de ellos y cómo les quiere usar. Es un reto tanto para nosotros como también para miembros de la iglesia. Y si hay una necesidad, porque obviamente hay comparaciones constantemente. Bien, estaremos pasando a la siguiente pregunta.